6 de la mañana, 22 minutos, a quienes vienen por la avenida Simón Bolívar y van hacia el sentido norte-sur. Recuerden, hay un accidente de tránsito que lo están tratando de solucionar para evitar el caos vehicular que se suele hacer en la avenida Simón Bolívar. Esto es a la altura de la autopista General Rumiñahui, ahí en el puente más o menos, ¿no? Entonces tengan las precauciones del caso. Avenida Simón Bolívar y autopista Rumiñahui en sentido norte-sur están cerrados los 3 carriles debido a un siniestro de tránsito. Si usted va a salir hacia el sur, mejor tome otras vías alternas para que no sea parte del colapso vehicular mientras se soluciona por parte de la agencia metropolitana de tránsito. Vamos con nuestra entrevista. Según el último estudio de la empresa de investigación Imagen, el nivel de aprobación de gestión del presidente Daniel Noboa está en el 57.4%, que coincide con el 57.4% de apoyo a la gestión de la fiscal general Diana Salazar. Sobre esto vamos a hablar con Giovanna Peñaflor, consultora política. Ella es quien nos va a responder por estos datos, por este estudio de opinión pública de Ecuador OP Nacional. Es una muestra que se hizo a personas de entre 16 a 70 años de edad a nivel nacional, sin incluir la provincia de Galápagos. Se utilizó un diseño probabilístico con selección aleatoria, con puntos de muestreo en calles, edificios, viviendas, por el método de Random Route. Así que a la directora de la consultora política, Giovanna Peñaflor, le vamos a pedir que nos cuente qué resultados se encontró. Buenos días, Giovanna. Muy buenos días, Hernán. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme estar en contacto con tus oyentes y poderles comentar efectivamente esta encuesta que se hizo entre el 16 y 19 de marzo. Es una encuesta reciente, aunque en el Ecuador, como en todos nuestros países latinoamericanos, la velocidad con la que ocurren los acontecimientos y cómo impactan en la opinión pública es muy rápida, ¿no? Efectivamente, en la medición que realizamos, el 57,4% de los ecuatorianos aprueban la gestión presidencial. También efectivamente, coincidentemente, es la misma cifra que saca la fiscal de la Nación, Diana Salazar, aunque esta está compuesta por el 80% de los que aprueban a el presidente Daniel Noboa. O sea, sí hay una intersección importante entre ambos personajes, se retroalimentan positivamente entre ellos y de alguna manera también tienen que ver con esta sensación de quienes priorizan el tema anticorrupción como el principal problema del país, que es más o menos el tercer grupo, que creen que el actual gobierno está actuando positivamente en este tema, ¿no? Pero no es el eje fundamental en el respaldo al actual gobierno el tema corrupción, sino hay dos ejes, ¿no? Por un lado, la sensación de cambio, de novedad, nueva gente, nueva forma de enfrentar los problemas, y por el otro lado, el tema de estar luchando contra los problemas que tiene el país, principalmente el tema de la delincuencia. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es opinión y la opinión cambia rápidamente en nuestros países, muy relacionado con los acontecimientos. Si bien es cierto que el tema de la delincuencia es un tema que une alrededor de la figura de la autoridad en los países que esto ocurre, también es cierto que depende mucho de los resultados que se vayan teniendo. Ahora, ustedes preguntaron, por ejemplo, ¿cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? ¿Qué dijeron? Allí hay una evolución totalmente, digamos, favorable para el país en primera instancia, que se produce desde el momento en que se convoca a elecciones, comienza a haber este cambio. El momento más álgido para el Ecuador se dio en julio del año pasado, donde solo 5% de los ecuatorianos pensaban que el país estaba en el camino correcto. Hoy esa cifra ha subido a 49,7%. Hay un deseo, una expectativa positiva de la gente, que coincide también con la llamada luna de miel, ¿no es cierto? Que cada vez más es más corta y que se le da a los mandatarios.
pero por lo menos en el Ecuador hoy día está dividido mitad mitad, 49,7 que cree que se va por el camino correcto y 50,3 que piensa que no. ¿Aprueba o desaprueba la labor del presidente? Esta cifra me ha llamado la atención porque hasta la semana pasada estaba en el 64%. Hoy veo que es Sí. menor. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque en general hay que ver la evolución dentro de cada encuesta, ¿no? Ajá. Cada encuesta tiene su metodología, es como las balanzas. Cuando uno se pesa de una balanza a otra, a veces tiene cambios en el peso, entonces lo que hay que ver es cómo evoluciona uno. En el caso de Imacén, esta es la primera encuesta. Es una encuesta positiva para el gobierno porque el índice de popularidad es mayor, o sea, de aprobación es positivo, 57,4% supera al 35,6% de que tienen una visión negativa, pero también hay que ver el tiempo, o sea, es decir, si uno comparara con espacios similares, por ejemplo, en el caso de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, tendríamos que reconocer que en esos momentos hubieron cifras de aprobación incluso un poco mayores a las que registra ahora el mandatario. Pero también hay que sopesar que el momento en el que Daniel Noboa asume el gobierno es un momento mucho más crítico del que tuvieron o en el que recibieron los exmandatarios mencionados. Les voy a leer rápidamente lo que Imacén determina por qué Noboa es aprobado. Por ejemplo, dice el 37,5% está haciendo cambios, el 34,1% está luchando contra la delincuencia, el 9,2% está luchando contra la corrupción, el 6,8% porque tiene carácter, está haciendo todo lo que puede, el 5,8%, ha traído gente nueva, el 2,8%, busca ayuda de otros países, el 2,2%, 1,2% dice porque tiene preparación. ¿Y por qué lo desaprueba? Porque la delincuencia sigue igual, el 25,6%, porque no hace nada, el 19,8%, porque no mejora la situación económica, el 16,0%, porque no hace obras, el 15,1%, porque los precios suben, el 8,7%, porque hay desempleo, el 7%, la salud no funciona, el 4,6%, no cumple lo que ofreció, el 1,1%. Esas son las razones por las que aprueban y desaprueban la imagen del presidente Daniel Noboa, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Dureza de aprobación presidencial, ¿se aprueba o desaprueba usted la labor que realiza? Así le preguntaron al presidente. Pero ¿qué otro dato le llama la atención, Giovanna? Bueno, lo de la dureza señalaría de que eso nos da el piso actual del presidente, ¿no es cierto? El 47,7 es como eso, cuán rápidamente, a qué cifra podría bajar el presidente en una situación crítica, ya allí estaría en un índice negativo. 23,6% está en la posición opuesta, o sea, digamos el antigobierno, que es una cifra baja y que de alguna manera genera por el momento un clima de opinión favorable al presidente. Aprobación de instituciones, las Fuerzas Armadas volando, digamos, como instituciones titulares en respaldo, 83,9, que no es una cifra que tengan exclusivamente hoy día, ¿no? Sino en su caso sí tenemos la tendencia de julio del 2022 a la fecha, ha venido recuperando esta institución, la credibilidad, la confianza, el apoyo ciudadano, pasando de 43,4 a 83,9. La policía y el Poder Judicial, instituciones que tienen que ver mucho también con la lucha de la delincuencia, están en una cifra más baja, negativa, particularmente el tema del Poder Judicial. A pesar que alguien del sistema de justicia, como es la fiscal, tiene una aprobación positiva, que en realidad o sea, viene recuperándose de abril del 2023, donde estaba en 25,8, a la cifra de hoy día de 57,4, pero fundamentalmente el salto lo da entre noviembre y marzo y tiene que ver seguramente mucho con el caso Metástasis, pero allí también la fiscal sabe de los bemoles, ¿no es cierto?, de Ujú. la opinión pública, porque en abril del año pasado era una figura que tenía mayor desaprobación que aprobación, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta cuando uno ve los datos, ¿no? Hoy día, digamos que
que el país es un país de aprobación media para sus autoridades, lo vemos en la Asamblea que tiene 40,8 de respaldo, las bancadas, la bancada más aprobada es la bancada de Acción Democrática Nacional con 44%, le sigue la de la Revolución Ciudadana con 36%, no son cifras tan altas como hubieron en otros gobiernos o en otros momentos, pero son importantes si uno las compara con América Latina, particularmente, por ejemplo, en el caso del Perú, donde la aprobación de la presidenta está en 6% y la de nuestro Congreso, que es como llamamos a la Asamblea, en 4%. O sea, es decir, están en un momento mejor, pero están pues en un país que todos los días puede tener problemas graves que tiene que afrontar quienes están dirigiendo en este momento los destinos del país, ¿no? Y en el ranking de los problemas considerados más importantes y más graves para la población están la delincuencia, que sigue siendo el principal problema, 54,8%, el desempleo, 21%, la corrupción, la crisis económica, el narcotráfico, la salud, la educación. Ese es el ranking de los problemas que la gente considera más importantes y más graves, ¿no? Y el tema económico está comenzando a crecer, ¿no? O sea, y ese es un poco lo que pasa también con y se los agravará gobiernos, después del 1 de abril, me imagino. Sí, claro, o sea, por ejemplo, en el caso del desempleo pasamos en noviembre de 15,2 a 21, o sea, es decir, ahí está, y como recordarás, cuando veíamos el tema de la desaprobación, el tema económico parecía con más o menos 31% si sumamos las distintas respuestas relacionadas con este tema. Entonces, allí también, o sea, a veces el tema del gobierno de Daniel Noboa está no solo en enfrentar el tema de la delincuencia, en mantenerlo en niveles aceptables. Hoy día, digamos, la mayor parte de la gente no siente que haya empeorado, ¿no es cierto? Y algunos hasta sienten que ha disminuido el problema, pero mantener esa sensación durante todo lo que resta hasta el siguiente proceso electoral y mantener en espera las demandas económicas de la población no es una cosa fácil, ¿no? Para un gobierno que obviamente no solo quiere terminar el tiempo de su mandato, sino que quiere reelegirse, como es digamos, de público conocimiento. Uh-huh. Bueno, hay algunas otras preguntas que se le ha hecho al país. ¿A cuál de las siguientes cosas cree que le debería dar más importancia el gobierno de Daniel Noboa? Efectivamente, hay esta coincidencia, ¿no? Entre lo que la gente pide y lo que la gente percibe en el gobierno, que es la razón por la que hay una aprobación positiva. Porque la gente dice, ¿a qué cree que debería darle más importancia? Lucha contra la delincuencia, 38,2, lucha contra la corrupción, 12,4, y de ahí pasa a traer inversiones, 10,7, ¿no? Cuando vemos el otro lado, vemos a qué sienten que le está dando más importancia el gobierno, 28,6 dice, y lucha contra la delincuencia, 16,8 lucha contra la corrupción, y aparece allí un tema que hace ruido, digamos, que es el pago de la deuda externa, 9,1, ¿no? O sea, un tema que no está pedido por la gente o que la gente no entiende la importancia que pudiera tener, y después aparece traer inversiones. Ahí es un tema interesante, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que ha ocurrido en estos primeros meses es la firma del acuerdo de libre comercio con la China, que podría estar vinculado de alguna manera con el tema de traer inversiones, y sin embargo la gente no lo está viendo así, y no lo ve así porque la mayoría siente que puede tener efectos perjudiciales para una serie de, digamos, de grupos, como por ejemplo para el tema de la industria nacional, donde 53,3% cree que puede ser perjudicial para los trabajadores, 59% para las pequeñas empresas, y ahí va a depender mucho de lo que haga el gobierno, que todavía tiene digamos, el signo positivo de parte de la población, que piensa que si hay problemas
como de hecho ocurrieron en el caso del Perú cuando se hizo el tema de la firma del Tratado de Libre Comercio, así se llama acá, con China, que hubieron sectores que resultaron comprometidos. Aquí hay 57,7% de personas que piensan que el gobierno actuaría adecuadamente, ¿no? Giovanna, me ha llamado mucho la atención, el estudio de ustedes es bastante completo, aborda temas como el seguro social, las privatizaciones, el tema de la migración, que me ha llamado la atención las cifras, porque la pregunta dice, en el último mes diría usted que ha aumentado, disminuido o sigue igual la cantidad de gente que dice que se quiere ir del país porque no le ve futuro. 67.8% de los ecuatorianos dicen que la migración ha aumentado y que quieren irse. Triste, ¿no? Eso es una cifra muy triste y lo vemos con todos los reportajes de lo que está pasando camino a Panamá, ¿no es cierto? Esta nueva ruta tan peligrosa que se ha abierto para el Darién. Ahora, es una buena noticia que respecto a abril del año pasado, casi un año, haya bajado de 84 a 67,8. La sensación de que cuando uno habla con alguien, lo que está pensando es en irse, ¿no? Si bien sigue siendo muy importante el porcentaje, es una cifra que hoy día, ¿cómo se llama?, se halla en retroceso y ojalá que siga así la tendencia. Muy bien. Giovanna Peñaflor, muchísimas gracias, la directora de la empresa Imagen, empresa de investigación que nos ha presentado estas cifras sobre diferentes temáticas aplicadas en un estudio reciente en el país. Gracias, Giovanna, muy gentil, buen día. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. 6:39, seguimos con más.